Hola Academia Homeschool, mi nombre es Juan José Monroy y en esta ocasión voy a hacer la actividad libre de política y economía. El tema que yo elegí de política y economía es el siguiente: violaciones al DIH en Colombia. Soy el estudiante Juan José Monroy Franco del grado 11. Y bueno, para comenzar hablando sobre las violaciones del DIH en Colombia, primero vamos a aclarar qué es el DIH. El DIH, o también como se diría sin las siglas, Derecho Internacional Humanitario. Como su mismo nombre nos lo está diciendo, es un derecho que tenemos las personas en las guerras, en especial las personas que son civiles o también llamados no combatientes. ¿A qué se refiere esto? A todas aquellas personas que no están participando activamente en una guerra. ¿Qué quiere decir activamente? O sea, que no están portando armas y por ende no están participando en la guerra. Obviamente hay muchas personas que puede que estén viviendo ahí o simplemente estén desplazados o por alguna otra razón y se encuentren en medio de un conflicto. Estas personas no tienen nada que ver con ese conflicto. Entonces, ¿qué es el DIH? Lo que quiere el DIH o lo que es el DIH son un conjunto de normas que busca proteger a esas personas, o sea, a esos civiles, para que no les pase nada durante esa guerra. Se supone que los civiles en estas guerras deberían ser básicamente sagrados, por decirlo así. O sea, que no se les puede ejercer ningún tipo de daño, tanto físico como verbal. Pero entonces, acá es cuando vamos a empezar a hablar de estas violaciones, que ya se podrán imaginar a lo que vamos. Entonces, empezando a hablar de estas violaciones del DIH, sabiendo que el DIH es un derecho que tienen todas esas personas no combatientes, o sea, que no están participando activamente en una guerra. Y esta violación, como su propio nombre no lo dice, está rompiendo esos derechos, está rompiendo esas normas, está incumpliendo. Entonces, toda cosa que esté incumpliendo estos derechos es una violación al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario está prácticamente en todos los países. Años atrás estaban solo en algunos y ya actualmente está en todos los países. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los países están de acuerdo con esto y por tanto firmaron este derecho internacional humanitario. Esto tiene origen hace muchos años, cuando empezaron las primeras guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, que pues los países empezaron a dar cuenta que era necesario poner normas para que no se matara pues tanto a las personas civiles, porque pues en esas guerras obviamente no se tenían mucho en cuenta estos derechos y lo que se pasaba era que habían muchos inocentes que morían. Actualmente se trata, porque digo que se trata porque aún así en las guerras actuales todavía se sigue violando y es que no se cumple todavía con estos derechos. Principalmente lo que puedo mencionarles sobre estos derechos son los siguientes. No se puede, como ya les había mencionado antes, violentar a un civil, tampoco se le puede agredir físicamente. Si es un excombatiente es que dejó las armas, está herido o alguna situación similar, tampoco se le puede herir. Si es un prisionero de guerra, tampoco se le puede herir, antes se le debe ayudar y tratar bien en lo posible. Si es en el mar, también se le debe ayudar. Y si es, no sé, por alguna razón, un lugar también como las iglesias o la fauna, se debe también respetar. Y nuevamente, la violación es incumplir cada una de estas cosas que he mencionado. Obviamente son muchas más, pero para no extenderme tanto, voy a quedar hasta ahí. Ahora, ejemplos de violación del DIH en Colombia, que es el tema por el cual estoy haciendo esto. Los ejemplos que les puedo dar de la violación del DIH, o sea, del incumplimiento del DIH en Colombia, son los siguientes. Estos son los que más relevancia tienen, por decirlo así, pero hay muchos más. Actualmente siguen habiendo muchos y muchos más, pero estos son como los más principales. Primero comencemos por uno que es muy conocido acá en Colombia, el de Ingrid Betancourt. Muchas personas la conocen. Su historia, ella era una política que por razones que no me voy a poner a explicar mucho de ese tema ahorita, terminó yendo donde las FARC o donde un grupo criminal, mejor dicho,
para convencerlos de algo, y lo que pasó fue que la secuestraron. Entonces, hubo una operación llamada Operación Jaque, en la cual lo que se buscaba era pues rescatarla. Esta operación Jaque pues se logró efectivamente, pero tristemente se logró gracias a una violación del DIH que en ningún otro país se ha cometido más que en Colombia. Esta violación del DIH es en cuanto a los símbolos de la cruz roja. La cruz roja siempre en la guerra se toma como algo, por decirlo así, de respeto, que son personas que intentan ayudar a los heridos, sea de un bando o sea del otro. Entonces siempre se les respeta mucho. Pero acá, para esta operación Jaque, algunos dirán que fue muy inteligente, otros dirán que estuvo muy mal hecho. Se utilizó los símbolos de la Cruz Roja para hacer pasar a unos militares como si fueran de la Cruz Roja para así rescatar a Ingrid Betancourt. Eso fue un caso muy conocido. Un derecho se violó, un derecho internacional humanitario que ningún otro país lo ha hecho, según lo que he investigado, más que Colombia. Otro ejemplo, este también es muy conocido en Colombia, Pablo Escobar. Los que conozcan la historia de Pablo Escobar sabrán que fue un narcotraficante que básicamente mataba muchas personas y realmente no tenía una razón alguna justificable por la cual hacerlo. Muchas de esas ocasiones fueron por simple odio, por decirlo así, y pues obviamente esto desencadenaba en guerras que violaban obviamente derechos humanitarios, derechos internacionales humanitarios. Otro ejemplo, también conocido acá en Colombia, es el de los falsos positivos. Obviamente todos acá en Colombia sabrán qué son los falsos positivos, o por lo menos la mayoría sabrá qué son los falsos positivos. Y pues igual se los voy a retomar un poquito. Nuevamente son personas que no tenían como tal una relación con la guerra o con algún grupo criminal. Sin embargo, se les tomaron o se les hicieron pasar como si hubieran sido guerrilleros. Los mataron y básicamente los policías, que fueron la mayoría de los que los mataron, o los, por decirlo así, los militares, cobraron dinero a cambio de esto. ¿Por qué? Porque pues en ese entonces había como unos incentivos para que los policías capturaran guerrilleros, pero como los policías fueron tan avispados, en vez de capturar guerrilleros, lo que hicieron fue matar gente por ahí pobre, por decirlo así, que encontraban que no tenía hogar, que no sé qué, los cogían, los mataban y decían como si fueran guerrilleros. Obviamente una violación clara al derecho internacional humanitario. Y ya para ir finalizando, para no extenderme tanto, tenemos el otro caso que es también actual, es muy conocido, lleva mucho tiempo en Colombia y es el de la guerrilla. En este caso, esta es la guerrilla de las FARC. Hay más guerrillas, también hay paramilitares y muchos otros grupos criminales o de carteles de droga, etcétera. Y lo que tienen en común muchos de estos grupos, que es el mismo, es una violación también muy grave, es que reclutan a menores de edad. Y obviamente, aparte de esta violación, tienen muchas otras, porque pues obviamente son un grupo guerrillero que aunque tienen sus normas internas y tal, las demás normas que están en el exterior les valen cero, así que pues ya se imaginarán. Pero en este caso específico, lo que están haciendo principalmente, están violando el derecho internacional humanitario porque están secuestrando a niños, a chicos sin hogar, jovencitos, nuevamente reitero, niños, que no tienen nada que ver con esto y los obligan forzosamente a portar armas, a entrenamientos, a aguantar hambre, en las niñas violaciones, en los varones extenuante entrenamiento. Y pues obviamente todo esto es una violación a los derechos internacionales humanitarios que también van muy de la mano con el DDHH, que es el derecho de los derechos humanos, que eso sí ya es universal y obviamente se incumple, no solo acá en Colombia, sino en todos los países se incumple, pero nuevamente reitero, siempre al pasar de los años se ha intentado como mejorar esto. Sin embargo, a día de hoy se siguen viendo muchos casos de violaciones del VIH. Y para concluir, para mensaje final les quiero decir que
Valoremos todo lo que tenemos, valoremos el bienestar, la familia, valoremos todo lo que podamos, porque realmente que hay gente que la está pasando muy mal. Por ejemplo, estos niños no tienen la culpa de nada. Eh, Personas como lo de los falsos positivos, no me consta que esas personas hayan sido buenas, pero puede que sí, entonces no tuvieron la culpa. Eh, Casos como el de Pablo Escobar, que obviamente mató a muchos inocentes que no tenían la culpa. Ingrid Betancourt, eh, bueno, gracias a Dios, ella sí salió bien, ya la rescataron y todo, pero igualmente muchas personas que secuestran las matan, así que mensaje final, valoremos lo que tenemos, démosle gracias a Dios y nada, esto fue todo por esta explicación. Gracias por su atención, hasta la próxima.